Bueno, recién decíamos, así como las raíces, pensábamos, ¿qué número elevado al índice de esa raíz nos da el radicando? O sea, mi incógnita sería la base de la potencia. Estoy pensando, ¿qué número al cubo me da 125? Bueno, acá estoy pensando en qué exponente, a qué exponente tengo que elevar esa base para que me dé el argumento. Bueno, hay un montón de propiedades que se cumplen y todas esas propiedades se pueden deducir. Yo hoy no voy a usar, digamos, parte de la clase para eso. Sí, les voy a dar las propiedades y si no llegamos a poder verlo, se los mando como archivo la deducción para que lo puedan ver de dónde sale. Bueno, una de las propiedades del logaritmo es que el logaritmo, bueno, voy a escribir en rojo, todo en rojo. Logaritmo en base a de P por Q es igual al logaritmo en base a de P más el logaritmo en base a de Q. Esto se puede deducir. ¿Por qué? Porque cuando tengo el logaritmo de un producto se transforma en la suma de los logaritmos. Si el viernes no llegamos a poder ver esto, se los voy a subir. Logaritmo en base a de P dividido Q es igual al logaritmo en base a de P menos el logaritmo en base a de Q. Esta es otra de las propiedades. Cuando tengo un logaritmo sobre algo que se está dividiendo, puedo hacer la resta de los logaritmos del numerador menos el logaritmo del denominador. Después, cuando todas estas se deducen. Cuando tienen el logaritmo en base a de algo elevado a otra cosa, se cumple que ese exponente baja multiplicando y nos queda que esto es igual al logaritmo en base a de P. ¿De dónde sale la deducción de todo esto? De propiedades de potencia. Pero bueno, vamos a ver si el viernes, como tenemos más tiempo el viernes, capaz que podemos hacer la deducción. Y si no, ¿qué dice? Me avisó Marisol Ceballos que está haciendo un trámite y no llega a conectarse. Ok. Bueno, gracias. 4. Esta es casi lo mismo que esta. No tiene ni sentido escribirla, pero bueno. Ustedes saben que las raíces se interpretan como potencias con qué exponente. Por ejemplo, esta expresión, ¿cómo sería? ¿P a la cuánto? ¿Al cuadrado? La n. ¿P a la n? No. ¿No? Ustedes están diciendo, por ejemplo, que raíz de 4 es lo mismo que 4 al cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada de 4 es 2 y 4 cuadrado es 16. Claro. No. O sea, que este índice de la raíz sea n no significa que el exponente va a ser n, para nada. ¿Es con el exponente fraccionario, profe? Claro. ¿Y qué exponente sería? Un n, sería ahí. 1 sobre n, sí. 1 sobre n. Exactamente. Entonces,
Si yo esto lo puedo escribir como P a la 1 sobre n y esta propiedad me está diciendo que el exponente lo puedo bajar y multiplicar, acá nos va a quedar 1 sobre n por logaritmo de a en base a de p. ¿Se entiende? O sea, este renglón es lo mismo que este, más o menos. Tengan presentes siempre las propiedades de la potencia que ya vimos. Esto que les estaba diciendo era que toda, por ejemplo, si yo tengo P a la M raíz de índice n, esto se interpreta como P y un exponente en donde el numerador es el exponente y el denominador es el índice de la raíz. En este caso el exponente es 1 y por eso es P a la 1 sobre n. Es importante, ténganlas en un papel, ténganlas presentes siempre, las propiedades de potencia, porque son muy útiles. Bueno, y acá vienen algunas propiedades que se desprenden un poco de la definición. Son, o sea, no hace falta acordárselas, son como bastante obvias. Si a mí la definición del logaritmo me dice que tengo que averiguar cuál es el exponente que le tengo que poner a la base para que me dé el argumento, ¿qué exponente le tendré que poner a esta base para que me dé 1? A la cuánto nos da 1. 0. 0. Así que siempre, independientemente de la base del logaritmo que tengan, si el argumento es 1, el resultado va a ser siempre 0. Supongamos que es logaritmo en base de 10, ustedes están diciendo 10 a la 0 es 1. Supongamos que es logaritmo en base 8, 8 a la 0 es 1. O sea, no importa la base, porque la base, valga lo que valga, si el exponente es 0, el resultado nos va a dar 1. Así que el logaritmo de 1 en cualquier base nos va a dar 0. Otra, que es como un poco obvia, es, si ustedes tienen el logaritmo de una base que coincide con el argumento, ¿cuánto les va a dar? ¿Qué exponente le tengo que poner a la A para que me dé A? 1. ¿Qué cosa? 1. 1. 1. A la 1 es A. Y la otra es, si ustedes tienen logaritmo en base a de A a la N, ¿qué exponente le tienen que poner a esta base para que les dé A a la N? N, profe. N. Sí, es como tan obvio que hay veces que por ahí, bueno, ahí hay un reflejo raro. Voy a apagar la luz. Bueno, y por último, la última, que tiene que ver un poco con la propiedad uniforme. Acuérdense, la propiedad uniforme es misma operación en ambos miembros de la igualdad. La sexta sería que si tienen el logaritmo en base a de x y es igual al logaritmo en base a de y, ¿qué va a suceder? Que Y es igual a A. A Y. X es igual a Y. No. Exactamente. No. Ustedes acá están diciendo logaritmo en base a de x, supongamos que es un valor c. O sea que a la c es x.
Y están diciendo que ese logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de y, o sea que el logaritmo en base a de y también es c. O sea, están diciendo que a la c es y. O sea que x debe ser igual a y. Porque los dos son a la c. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, esas son todas las propiedades. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos prácticos para poder aplicarlas y poder entender un poquito más cómo es todo esto. Primero les voy a proponer resolver una ecuación. Tanto las ecuaciones logarítmicas como exponenciales se resuelven con propiedad de logaritmo y con propiedad de potencia. Entonces, esas propiedades ustedes las tienen que tener bien presentes. Entonces, vamos a hacer algún ejemplo. Tanto de ecuación exponencial, que significa que la variable va a estar en un exponente. Entonces, vamos a hacer alguna ecuación exponencial y después vamos a hacer alguna ecuación logarítmica, donde haya algún logaritmo. Entonces, como primer ejemplo, más simple, les propongo este. Ustedes tienen acá una igualdad en donde la incógnita está en el exponente. Entonces, hay que ver cómo podemos calcular los valores de x que verifican esta igualdad. ¿Qué se les ocurre hacer? Podría ser bajar la incógnita, bueno, todo lo que como paréntesis y aplicarle logaritmo, pero ¿en qué base? Bueno, ahí va. Ella se acuerda que hay una propiedad del logaritmo que, bueno, ya las borré, ¿no? Espero que ustedes las hayan anotado, pero si no se las mando pues escritas, pero hay una propiedad del logaritmo que dice, que decía esto. Si nosotros tenemos el logaritmo en base a de p a la n, puedo bajar ese exponente y me queda el logaritmo en base a de p. Pero yo necesito tener el logaritmo, entonces yo acá tengo justamente la intención de querer bajar esa incógnita. Eso es lo que propuso. ¿Quién habló? Que no vi. Fabiola, profe. Fabiola. Bueno, y dijo, ¿y pero en qué base? Y siempre te conviene que sea la misma base que esta para usar la otra propiedad, esta. La que el logaritmo en base a de a es 1. Te conviene. Pero van a ver después, porque hay otra propiedad que tiene que ver con el cambio de base de los logaritmos, que van a poder usar cualquier base. Las calculadoras normales tienen dos bases. Base 10 y una base que es un número especial irracional que se llama número e, que también van a poder entenderlo mejor el origen de ese número el año que viene, porque tiene que ver con el concepto de límite. Está ligado al número e. Es un número irracional que aparece en un montón de digamos, de cosas por fuera de la matemática en sí, o sea, hasta aparece en la naturaleza, y se llama número neperiano. Y lo que define es un tipo de logaritmo en esa base que se llama logaritmo natural. En la calculadora sale como ln, pero eso es algo como muy específico, ya lo vamos a ver. Acá, supongamos que elegimos, bueno, logaritmo en base 2, porque ya que tengo ahí el 2, aplicamos la propiedad uniforme
Entonces, decimos, bueno, aplico logaritmos a ambos miembros de la igualdad. Eso es propiedad uniforme. Entonces, esta propiedad de los logaritmos, ahora que sí tengo logaritmo, me permite bajar ese exponente. ¿Se entiende? Entonces queda 3x menos 1 por logaritmo en base 2 de 2. ¿Se entiende la propiedad? O sea, yo tengo el logaritmo en una base cualquiera de algo, le va a un exponente y me dice que puedo bajar ese exponente y luego hacer el logaritmo en base a de lo que estaba en la base. ¿Se entiende esto? ¿O no? Sí, se entiende, es la propiedad. Es la propiedad. Y acá lo mismo, este exponente baja y nos queda logaritmo en base 2 de 4. Voy a borrar. ¿Esto cuánto vale? ¿Cuánto vale? Mi pregunta es, ¿qué exponente le tengo que poner a esta base para que me dé la respuesta? 1. Sí. 1. ¿Y este? 2. No. 2. ¿Se entiende? Porque, ¿qué exponente le tengo que poner a este 2 para que me dé 4? 2, porque 2 al cuadrado nos da 4. Y acá nos queda 3x menos 1 por 1, o sea, 3x menos 1, y x más 3 por 2. Y acá queda una ecuación simple. Y nos queda 3x menos 2x igual 7. Bueno, para x igual 7 se cumple la igualdad. Vamos a verificar. Se supone que si yo hago 2 a la 3 por 7 menos 1, me tiene que dar lo mismo que 4 a la 7 más 3. Esto me queda 3 por 7, 21 menos 1, 2 a la 20. Se supone que tiene que ser igual a 4 a la 10. Si lo chequean, les va a dar lo mismo. Sí, da un número grande. Sí, pero da lo mismo. ¿Y cómo Sí, da lo nos mismo. damos cuenta de lo mismo también? Ahora les quería mostrar otra manera de resolver esto, en donde no usamos logaritmo. Lo que pasa es que a veces se puede hacer y a veces no. O a veces es más fácil de verlo que en otras. Lo del logaritmo es un recurso que les va a servir siempre para resolver ecuaciones exponenciales. Ahora, quiero mostrarles otra. Profesora, manera. una consulta. Cuando elige logaritmo en base 2, lo elige, digamos, por lo que veo de... Claro, digamos, por lo que me conviene, pero podía haber claro, elegido cualquier base, ¿eh? Lo claro, que pasa es que si yo pongo base 3, después tengo que pensar qué exponente le pongo al 3 para que me dé 2. Y ahí claro, ya es claro, re complicado de pensar, claro, sí, sí, sí. pero Bien, sirve, ¿eh? claro, sí. Ahora les voy a, después, el viernes seguramente vamos a ver, porque hoy no va a dar el tiempo. Hay, además de estas 6 propiedades, hay una que tiene que ver con un cambio de base. Sí, Es sí, simple igual. O sea, ¿para qué? ¿Para qué el cambio de base? Porque si ustedes quieren calcular en la calculadora, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 7, la mayor parte de las calculadoras no tiene solamente 2 bases de logaritmo, base 10 y base E. Pero cualquier logaritmo se puede llevar a
a la base esa que tiene la calculadora. Se llama cambio de base. Entonces, todos Claro, los sí. logaritmos, no importa la base que querramos calcular, lo puedo traducir en un logaritmo de base 10, que es la que me hace la calculadora. Es una Bien. especie de fórmula, digamos. Bueno, acá, ¿qué pasa con el 4? El 4 yo lo puedo pensar como una potencia de 2. ¿2 a la cuánto? 2 al cuadrado. ¿Me siguen? O sea, yo acá en vez de escribir 4, pongo 2 al cuadrado. Y 4, que es este 2 al cuadrado, está elevado a la x más 3. ¿Qué tengo acá yo? Tengo potencia de potencia. ¿Qué pasaba con los exponentes? Se multiplican, profe. Se multiplican. Entonces, fíjense, yo acá estoy teniendo un 2 al cuadrado a la x más 3. O sea, tengo 2 con potencia de potencia. Entonces es lo mismo que escribir 2 a la 2 por x más 3. Se multiplican los exponentes. O sea, estoy usando esto. A la B a la C es lo mismo que A la B por C. Esa propiedad, potencia de potencia. Y acá nos queda 2 a la 3x menos 1 es igual a 2 a la 2x más 6. ¿Cuándo esta igualdad se va a cumplir? Cuando los exponentes sean iguales, porque las bases son iguales. ¿Se entiende? ¿Se ve? O sea, yo tengo un 2 a la esto y tiene que ser igual a un 2 a la esto otro. ¿Cuándo va a ser igual? Cuando esos exponentes sean iguales. Y acá nos queda 3x menos 2x igual 7, x igual 7. O sea, apelamos a las propiedades de potencia y tratar de poner todo con la misma base. A veces se puede, a veces no se puede. Depende del ejercicio. Pero se los quería mostrar como un recurso más. O sea, si ustedes manejan propiedades de logaritmo y propiedades de potencia, van a poder resolver cualquier ecuación exponencial o logarítmica. Vamos a hacer otro. Fíjense que en esta ecuación el exponente es una expresión algebraica cuadrática, o sea, pueden tener cualquier cosa. ¿Ustedes ahí qué plantearían? Tienen esta igualdad. ¿Qué se les ocurre? ¿Que ese exponente da 0? Bien. A esa conclusión podrían llegar metiendo el logaritmo en el medio. Pasa lo mismo que con la anterior. O sea, yo puedo plantear logaritmo en base 7, por ejemplo, en ambos miembros de la igualdad. Pero si ustedes ya se dan cuenta que de la única manera que esta potencia me va a dar 1 es cuando el exponente sea 0, directamente igualan ese exponente a 0 y al final el ejercicio se transforma más en una ecuación cuadrática que en una ecuación exponencial, más o menos. ¿Alguien no lo ve que el exponente tiene que ser 0? De la única manera que 7 a la algo nos dé 1 es que sea 7 a la 0.
Por eso toda esta estructura algebraica debe ser igual a 0. Y ahí lo resuelven con la fórmula resolvente o la de Bhaskara. Es lo mismo. Bueno, ¿cómo lo podríamos ver con el logaritmo si no se dan cuenta? Siempre acuérdense, propiedad uniforme. Entonces, como tengo base 7, me conviene poner logaritmo base 7. Entonces, acá puedo usar la propiedad que me dice, cuando tengo el logaritmo en una base de algo elevado a un exponente, puedo ese exponente bajarlo y multiplicar. Y nos queda por logaritmo en base 7 de 7. ¿Que cuánto es? ¿Cuánto es esto? 1. 1. Y el logaritmo en base 7 de 1 ya vimos que hay una propiedad que me dice, independientemente de la base, si el argumento es 1, el resultado del logaritmo va a ser 0. O sea, 7 a la 0 nos da 1. Por eso nos queda que esta cuadrática igualada a 0. Lo mismo que decíamos recién. O sea, se puede ver de entrada o se puede ver con un par de pasos más. Bueno, acá aplicando la resolvente, ¿cuánto da esto? A ver. Tres y 2. ¿Qué significa? Que si reemplazan por 3, esto debería darle 0, y 7 a la 0 es 1, verifica. Y si reemplazan por 2, también debería darle 0, y 7 a la 0 es 1. Esta es la solución, los valores de x que satisfacen esa igualdad. Vamos a hacer otro, un poco más complicado. Vamos a aprovechar alguno del libro, sí. Un saludo. A ver si lo tengo abierto. Sí. Acá está. Nos tenemos que ir. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas a la página 331. No miren porque por ahí se marean. A ver si tengo manera. No. A ver acá por dónde estamos. 255. Me pasé. $348, bueno, vamos subiendo. Es enorme este libro. La verdad que también les va a servir mucho para el año que viene. En álgebra también. Acá estamos. Ecuaciones logarítmicas. Son muy fáciles estos, ¿lo están viendo? O sea, dice, por ejemplo, logaritmo. Vamos a hacer alguna exponencial. ¿Dónde? Acá. Vamos a ver que acá aparece todo E. Ese número E es porque va con el logaritmo natural que es ln. Pero ya lo vamos a ver, el viernes lo vemos bien. Acá, ven acá dice 3 a la x más 2 es igual a 7.
y dice que hay que redondear a 6 lugares decimales. Bueno, ¿cómo harían esto? ¿Qué logaritmo aplicarían? ¿O qué harían? ¿Por qué? Porque el 7 no lo puedo pensar como una potencia de base 3. ¿Qué harían? Díganme ustedes. Y entonces podemos poner base 3 en los... Sí, se puede poner la base que quieran. Lo pongo ahí corrido si no se entra. Supongamos que ponemos base 3. La propiedad del logaritmo me permite bajar ese exponente y que nos quede logaritmo en base 3 de 3. ¿Que esto cuánto es? 1. O sea que nos queda x más 2 igual al logaritmo en base 3 de 7, que es un número. Está difícil de calcular porque tengo que pensar qué exponente le tengo que poner al 3 para que me dé 7, o sea, 3 a la cuánto. Y 3 al cuadrado me pasé porque es 9. Y 3 a la 1 es 3. O sea, va a ser un 1, algo. Pero ese número exacto lo tenemos que calcular con la calculadora. 1,77 me da. Ok. O sea que la x va a ser el logaritmo en base 3 de 7 menos 2. ¿Cómo lo calculaste con la calculadora? ¿Tenés posibilidad de poner otra base que no sea 10? Me aparece una tecla que dice logaritmo y tiene vacío el cuadradito de la base y el del exponente. Genial, bueno. Si Si tienen ese modelo, a ver, si tienen una calculadora en donde sucede eso, por ejemplo, ven, a ver cómo les marco. ahí arriba. Este log es en base 10. Este ln, perdón, mis uñas están, me tengo que sacar el esmalte. El ln es en base número e. Y después está, ¿a dónde está? Arriba del LN está. Ah, sí, no la veía. Acá está el logaritmo y tiene como para rellenar la base. Entonces, esperen que tendrían que tocar esa tecla. Y ven, aparece el cuadradito, o sea, se puede rellenar con base 3, ponen la flecha al costado de 7. Pero no tienen todas las calculadoras esa tecla. Entonces, por eso el viernes les voy a explicar bien cómo se hace el cambio de base cuando tienen una calculadora que solamente calcula en base 10 o en base E. Esas dos están en todas. Esta es la que no está en todas. Bueno, ahí da ese resultado. Si a ese resultado le restamos 2, nos da el valor de x. El valor de x da eso. Y una manera de verificar es haciendo a esto hay que sumarle 2. Hay que hacer 3 a la 177. Bueno, lo copio. Esto es 1 aproximadamente. 177, decía con 6 cifras decimales. Bueno, entonces vamos y ponemos 3 a la, y en el exponente ponemos 1,
7, 7, 1, 2, 4, 3, debería darnos 7. Y da así. Es casi 7, ¿por qué? Porque lo redondeamos. Este número no lo pusimos entero, pusimos con 6 cifras decimales. Si lo pusiéramos entero, el resultado nos daría 7. Es una manera de chequear que calcularon bien. Vamos a hacer otro. A ver, quedan 3 minutos y medio. Claro, profesora, para estos tipos de ejercicios no se usa el cambio de base porque se lo ve más fácil con el cambio de base. Vas, por lo menos yo, ¿no? Sí. Claro. Acá o sea, no lo usamos porque la calculadora tiene la tecla, pero sí, si no tienen calculadora con esa tecla, habría que hacer el cambio de base para calcular un logaritmo en base 3. Claro. Vamos a hacer este. 9 a la 3x más 1 igual a 5 a la x menos 2. Bueno, ¿qué sucede? No puedo pensar al 9 como potencia de 5, ni al 5 como potencia de 9. Así que acá estamos complicados en el sentido de que hay algún logaritmo que va a ser, que no lo vamos a poder calcular mentalmente. Eligen, ¿qué prefieren? ¿Base 5 o base 9? Da igual, pero elijan. ¿Qué prefieren? Lo voy a correr un poquito. Y vamos con 9 para anular ese 9 grandote. Dale. Entonces, no sé. propiedad uniforme, aplicamos logaritmo en base 9 en ambos miembros de la igualdad. ¿Qué sucede acá? Nos va a bajar ese exponente por logaritmo en base 9 de 9. Bajamos el exponente por logaritmo en base 9 de 5. Este es fácil, es 1. Y este, mentalmente, no podemos calcularlo, porque tendríamos que pensar, 9 a la cuánto me da 5. A la 1 medio me da 3. Y a la 1 me da 9, o sea, va a estar entre... Pero bueno, exacto no lo podemos calcular mentalmente. Entonces, bueno, lo vamos a dejar anotado en principio. Entonces acá nos va a quedar, si hacemos la distributiva, logaritmo en base 9 de 5 por, esto es un número, por x menos 2 veces logaritmo en base 9 de 5. Paso este término para acá. Lo estoy anotando para no usar el decimal redondeado nomás, pero si quieren usan el decimal redondeado. En realidad, cuanto mayor los lleven entero hacia el final, mejor, menos error de redondeo. Entonces acá nos queda 3x menos logaritmo en base 9 de 5 por x